Si a alguien le duele el pecho, ¿no es cierto? Y así como tip para el común de los mortales, si le duele el pecho, empieza a sudar frío y la persona que lo ve pálido, vuele al hospital porque en teoría se está infartando. Estadísticamente se habla que un 25% de personas obesas tienen más riesgo de sufrir cáncer de mama que una persona que no lo tenga. Bienvenidos a un nuevo episodio del Doctor Podcast. Soy el doctor Juan Carlos Montero, especialista en cirugía. En esta ocasión vamos a tratar un tema más sobre la cirugía bariátrica, sobre el paciente con obesidad y sobrepeso, el manejo multidisciplinario, y para eso estamos con colegas que son parte del equipo de trabajo con quienes manejamos estos pacientes. La doctora Carmita Núñez, flamante anestesióloga, que nos ayuda con la parte del proceso de que el paciente se sienta relajado, que no sienta nada, que pueda ser sometido en las mejores condiciones de cirugía. Pero previo a esto, el doctor Javier Rosero, nuestro médico clínico, es el encargado de controlar al paciente, de estabilizarlo y presentárnoslo en la mejor forma posible para que llegue a cirugía en las mejores condiciones. Pues bienvenidos. Quisiera empezar con la doctora Carmita, que nos indique un poco de sus experiencias, sus anécdotas con el paciente con sobrepeso en la cirugía bariátrica y qué situaciones especiales son las que debemos tomar en cuenta, qué consideraciones especiales para el proceso anestésico y el mejor proceso de cirugía que podamos tener. Bueno, saludos a todos. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Importantísimo abordar estos temas de salud pública. El paciente obeso realmente representa un reto para el manejo anestésico. Porque ahora en la actualidad nos vemos enfrentados a realizar muchos procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos en este tipo de pacientes. Y bueno, sabemos que existen cambios importantísimos fisiopatológicos que dificultan muchas veces los procedimientos más sencillos en anestesia, como por ejemplo las punciones venosas o la monitorización simple de la presión arterial. Entonces, identificar ciertos factores de riesgo que a lo mejor nos dificulten o vayan a alterar el normal desenvolvimiento del procedimiento quirúrgico es súper importantísimo para el anestesiólogo. Una pregunta en este sentido, Carmita. Muchos de nuestros pacientes suelen tener ciertas enfermedades adicionales como hipertensión. A pesar de que se ha logrado controlar la presión arterial alta, el paciente ingresa en buenas condiciones hacia quirófano. ¿Es posible que nos genere algún evento especial como una crisis hipertensiva, como que la presión sube en algún momento y nos ponga un poco en conflicto? Bueno, claro que sí. Sabemos que el paciente obeso tiene una serie de cambios fisiopatológicos y dentro de ellos la parte de cardiovascular es sumamente afectada en este tipo de pacientes. A pesar de que puede estar controlada la presión arterial, pero cambios en el comportamiento, en la cirugía, como un incremento a lo mejor de un estímulo al movilizar algún órgano, puede generar un incremento del gasto cardíaco o un incremento de la frecuencia cardíaca, que el paciente no tenga una buena reserva y ese momento nos vemos enfrentados a que el paciente a lo mejor desarrolla arritmias cardíacas dentro de la cirugía o incluso eventos anginosos. No solo los pacientes con obesidad presentan este tipo de eventuales complicaciones. Casi todos los pacientes que van a ser sometidos a cirugía deben ser evaluados, deben tener una evaluación clínica. Específicamente, Javier, ¿qué opinas tú de que debe ser un paciente, todos los pacientes deberían evaluarse clínicamente o tenemos algunos parámetros que evaluamos para tomar esta consideración? Bueno, Juan, en principio lo que acabas de decir es súper importante. Todos los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía deberían ser evaluados. Ha cambiado últimamente ese criterio, digamos, dentro de los colegas, sobre todo ustedes los cirujanos, ¿no es cierto? No solamente en cirugía general, traumatología, urología, etcétera, en el sentido de que es mejor llevar a un paciente que ya haya sido revisado previamente por un clínico, por un cardiólogo, por un neumólogo, dependiendo inclusive del tipo de patología que predomine en ese paciente, si es que las tiene, para que se identifiquen los potenciales riesgos que pueda tener durante la cirugía o se los minimice. Lo que acabó de decir Carmita hace un rato, o sea, si va a ser una arritmia, ¿no es cierto?, es
¿no es cierto?, mucho más factible descubrirla antes de decirle, mira, ve, tienes una arritmia, primero la corrijamos, hagamos otro estudio más del corazón, o hagamos lo que necesitemos hacer para identificar y corregir, y que obviamente entre al quirófano sabiendo que tiene esa arritmia, pero que está controlado por un medicamento, y obviamente nosotros conversando con el anestesiólogo en este caso, ¿no es cierto? Eso per se ya disminuye los riesgos. Entonces, volviendo a la pregunta original, todos los pacientes deberían ser evaluados inicialmente. Hay muchas veces que tú descubres una patología en un paciente antes de ser operado y descubres que es hipertenso, descubres que es diabético, ¿no es cierto? La obesidad per se ya te conlleva esa posibilidad grande de tener esas enfermedades. Es decir, un paciente con obesidad ya es diferente a un paciente que no tenga obesidad. Sí, ya tiene un grado de dificultad o de complicación potencial mayor. Sí, por supuesto. Los pacientes obesos tienen per se, ya te digo, ese riesgo. En la práctica ya hemos visto muchos pacientes que después de operarse y lograr la bajada de peso, algunos prácticamente se curan. Nosotros los médicos siempre les decimos a los pacientes, mira, la hipertensión, la diabetes son enfermedades que no se curan, que se controlan. Pero en la obesidad sí hay cierto número de pacientes que al final dejan de utilizar medicamentos para la presión, medicamentos para la diabetes, ¿no es cierto? O disminuyen mucho la carga de estos medicamentos. En vez de utilizar 2, 3, 4 medicinas, terminan utilizando una. ¿No es cierto? Mejora la calidad de estos potencialmente sí nos va a ayudar en la pérdida de peso, sea de manera quirúrgica o sea de alguna otra manera. Eso está demostrado. Una duda que me surgía, una consulta, no dudo, es muy posible encontrarnos con enfermedades en el chequeo prequirúrgico en pacientes que son asintomáticos, es decir, no tengo ninguna molestia, por un eventual diagnóstico tengo que someterme a una cirugía. ¿Y tú has encontrado que por supuesto tienen alguna enfermedad? El ejemplo clásico es la hipertensión. Los libros de medicina, acuérdense, le dicen el asesino silencioso. Al 80%, entre 70 y 80% de pacientes hipertensos no presentan sintomatología. Y cuando ya tienen el evento, ¿no es cierto? Y el evento puede ser un infarto, puede ser una embolia, llegan a la emergencia, ¿no es cierto? Todos apurados, le toman la presión y la presión está por las nubes. Y hacemos los otros exámenes, nos dicen, mira, ya estaba hipertenso algún tiempo. Pero penosamente, y eso sí eso es una maldad de la naturaleza, definitivamente digo yo, el paciente no siente nada, puede andar por la calle con 180, 120 de presión y sin sentir nada. Y si una persona no siente nada, asume que está sano. Y ese es un riesgo, ese es un peligro. Por eso, nuevamente es importante, ¿no es cierto?, hacer el chequeo preoperatorio para identificar estas cosas, corregirlas si es el caso, y obviamente trasladar esa información a la anestesióloga. Porque eso es clave, entre nosotros siempre nos ponemos de acuerdo, entonces, a ver, Carmita, mira, le encontré esto, te sugiero que hagamos aquello y aquello. Entonces, y ella, a su vez, también, mira, Javier, sabes que en el quirófano pasó esto, hagamos tal cosa a la salida, o pasémoslos a cuidados, ¿no es cierto?, intermedios, o pasémoslos a la habitación, y de esa manera el paciente está mejor cuidado, y la posibilidad de que las cosas vayan bien se multiplica, es así de simple. Y ese es el objetivo. Queremos llevar a un paciente en las mejores condiciones, que el procedimiento anestésico y quirúrgico sean exitosos y que el paciente salga a su habitación. Sin embargo, no siempre nos pasa esto, Carmita. Exacto. ¿Qué tenemos que hacer cuando el paciente se nos complicó un poco? Pero justamente lo que acaba de mencionar Javier, el manejo debe ser integral. No solamente por el médico quirúrgico, el médico internista, el anestesiólogo, pues si necesitas hacer una evaluación específica con un neumólogo porque el paciente tiene, por ejemplo, una apnea obstructiva del sueño, que es una patología que puede aparecer en los pacientes obesos, o un problema cardíaco ya asociado, pues importante la valoración también cardiológica con un ecocardiograma para justamente evitar y disminuir estos riesgos de eventos que puedan presentarse no deseados dentro del procedimiento quirúrgico. Y bueno, justamente es esto, ¿no?, la evaluación prequirúrgica que se la hace para minimizar este riesgo y determinar qué tipo de paciente va probablemente a necesitar un cuidado específico en una unidad de cuidados intensivos, ¿sí?
no solamente dependerá de si el paciente tiene otra comorbilidad como hipertensión, como diabetes, como una enfermedad cardíaca en sí, sino también el tipo de cirugía, el sangrado que haya tenido, si ha tenido un recambio importante de los líquidos por un sangrado excesivo, pueden condicionar al hecho de que el paciente pueda salir a una unidad de cuidados intensivos. Por eso es importantísimo pues realizar este tipo de cirugías en estos pacientes especiales en lugares específicos que tengan este tipo de unidades de cuidados para evitar los riesgos, ¿no?, innecesarios. Entonces, entendemos ahora que el manejo de los pacientes, y yo creo que en general, no solamente el paciente obeso, todo el paciente que va a ser sometido a un procedimiento médico, específicamente en este caso a un procedimiento bariátrico, necesita controles previos, necesita un manejo multidisciplinario, necesita estar en las mejores condiciones y además en un centro médico, en una clínica, un hospital que le brinde todas las condiciones para poder solventar los eventuales problemas que se presentan. Mientras me permiten hacer una pregunta que suelen hacerme los pacientes, ¿no? ¿Qué anestesia voy a recibir para el procedimiento? ¿Y qué anestesia es mejor? ¿Existe un parámetro para poder definir qué tipo de anestesia es mejor? Pero hablando obviamente de las anestesias, ¿no?, que pueden ser generales cuando uno se duerme completamente o cuando hay un bloqueo de una región específica del cuerpo. Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, no se puede determinar qué tipo de anestesia es específica para un paciente obeso. La evaluación, como lo hemos dicho, preliminar, nos permite establecer un plan para manejarlo de una manera óptima, tanto en la parte quirúrgica como en el manejo postoperatorio. Entonces, probablemente una anestesia general sea óptima para un paciente y una anestesia conductiva epidural sea óptima para otro, o una combinada de ambas técnicas sea específica para otro paciente. Entonces, se evalúan en función de las necesidades quirúrgicas y el control del dolor postoperatorio. Y sobre todo, pues, la mejor anestesia es aquella que es más conocida y manejada por el anestesiólogo. ¿Cuáles son los riesgos anestésicos asociados con la cirugía bariátrica? Te comento que la cirugía bariátrica es un reto en sí en este tipo de pacientes, porque el paciente obeso ya en sí es un reto grande. Una de las cosas que más nos pone a nosotros a temblar, digamos, es cuando vemos un paciente súper obeso, el paciente que tiene un cuello corto, el paciente que tiene una apertura limitada de la boca. Entonces nosotros intuimos ya que ese paciente va a tener una ventilación difícil y probablemente una intubación difícil. Entonces, si nosotros no preveemos esto y no tenemos los instrumentos necesarios para abordar esa vía en el momento que nosotros estemos induciendo al paciente, pueden suceder cosas fatales como una hipoxemia severa, no poder ventilar al paciente y pues que llegue a ocurrir un paro cardíaco. Entonces, prever estas cosas son importantísimas, teniendo el instrumento necesario como un videolaringoscopio, un fibroscopio, entre otras. Y la cirugía laparoscópica en sí, para cirugía bariátrica, conlleva un poquito más de riesgos. El hecho de que nosotros insuflemos la cavidad con CO2 nos incrementa la presión abdominal y eso dificulta aún más el manejo respiratorio. Entonces, el anestesiólogo debe estar preparado y tener el pleno conocimiento de saber manejar adecuadamente los parámetros ventilatorios dentro de la máquina de anestesia para mantener a un paciente con la cantidad normal de CO2 para que su oxigenación sea óptima y el procedimiento quirúrgico pues se lleve en óptimas condiciones también. Quisiera acotar algo a lo que dijo Carmita, que es bien importante, ¿no? Es como un tip que le podemos dar a ustedes, los pacientes, ¿no es cierto?, cuando vayan a escoger en dónde operarse, ¿no es cierto?, sobre todo el sitio más que la persona, porque como dijo Carmita, es importante que el sitio en el que estés tengas todos los juguetes, como decimos nosotros, todos los aparatos. Entonces, lo que le puedes preguntar a tu médico es: doctor, ¿dónde me van a operar? ¿Tiene terapia intensiva? La idea es que no use terapia intensiva. La idea es que la mayoría de los pacientes, sobre el 90%, 95%, salen a piso, a una habitación normal, no a cuidados intensivos. Pero ese otro pequeño porcentaje que puede necesitar esta unidad va a salvar su vida o va a evitar complicarse si está en un sitio que le pueda ofrecer
terapia intensiva y todos los juguetes que pueda necesitar. Entonces ese es un tip. Si el médico te dice, sí, donde te voy a operar hay cuidados intensivos, no hay lío. Ese sitio debe tener todos los juguetes, como decimos nosotros. ¿Cuáles son las posibles complicaciones médicas y nutricionales después de la cirugía bariátrica y cómo se maneja? Lo otro, las complicaciones médicas, la parte nutricional, bueno, como dijimos hace un rato, es un equipo multidisciplinario. Yo respeto mucho a la parte nutricional, entonces las nutricionistas o los nutricionistas, ¿no es cierto? Muchos son colegas que manejan muy bien esa parte, pero lo que sí puede haber es, parte de una complicación, es que la bajada de peso no sea controlada. Y eso puede provocar problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas hemodinámicos que llamamos nosotros, la presión, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser bien llevado. Entonces, en el equipo, que obviamente, bueno, en este momento no está acá la nutricionista. No estamos todavía, completos, sí, pero la nutricionista, el caso de nuestro equipo es mujer, lleva esa parte para de la mano evitar tener una complicación, ya te digo, sobre todo cardiovascular, ¿no? Que puede ser. Lo otro es el tema de defensa. Si te desnutres demasiado rápido, tus defensas caen y te vuelves presa de infecciones. Entonces, claro, lo que menos necesitamos es que un paciente posoperado, ¿no es cierto?, le dé una neumonía o le dé una infección de vías urinarias, etc. Entonces, digamos que por ahí van un poco las complicaciones que puede ser una bajada de peso no programada, no controlada, más bien más, sí. ¿Cuál es el seguimiento a largo plazo recomendado para los pacientes después de someterse a una cirugía bariátrica? en parte un poco lo que había comentado Javier, el paciente que no tiene control luego de la cirugía bariátrica puede perder peso, puede aparentemente parecer que fue un éxito terapéutico, pero si su pérdida de peso no es controlada y hay una pérdida importante proteica de masa muscular, este paciente va a deprimirse, va a inmunodeprimirse, va a complicarse, va a entrar en un proceso de desnutrición y de consumo, y eso no es saludable, no es lo que le ofertamos al paciente. Por lo tanto, nosotros recomendamos que el primer año esté en controles periódicos, tanto nutricionales como con el cirujano, y de igual manera con el médico clínico, porque muchas veces la presión arterial, por ejemplo, se puede controlar fácilmente, pero la medicación tiene que ser regulada, tiene que ir dosificándose nuevamente, debe ir cambiándose y en ocasiones suspendiéndose. Entonces el paciente todavía necesita varios controles, sobre todo los primeros 6 meses, pero la recomendación es que por lo menos el primer año esté junto a nosotros para que garanticemos que el resultado sea saludable y sea el mejor que se le pueda brindar. ¿Qué consideraciones especiales de manejo perioperatorio se aplica a los pacientes con la obesidad mórbida? Dentro de las implicaciones de la valoración perioperatoria en pacientes con obesidad mórbida, pues están justamente el chequeo multidisciplinario, el neumólogo, descartar si el paciente tiene una apnea obstructiva del sueño que pueda dificultar el despertar del paciente después de la cirugía, que amerite a lo mejor una unidad de cuidados intensivos, descartar si este paciente tiene ya una cardiopatía asociada con eventos a lo mejor coronarios que no se han diagnosticado previamente, a lo mejor trastornos endocrinológicos, muchos de ellos están asociados a diabetes, a hipotiroidismo. Entonces es importantísimo que se logre evaluar y corregir todos estos alteraciones que pueden presentarse a estos pacientes, pues para llegar con el paciente lo más apto para que pueda realizarse una cirugía con éxito. ¿Cuáles son los signos de advertencia en emergencia médica y qué debo hacer si los experimento? Hay muchas emergencias médicas, desde me golpeé el dedo y me duele mucho, ¿no es cierto? Que puede ser complejo, ¿no? De repente se daña tanto la circulación que terminas perdiendo el dedo, ¿no? Entonces, un golpe simple. Pero ya hablando de cosas más grandes, un dolor de pecho, por ejemplo. Si a alguien le duele el pecho, ¿no es cierto? Y así como tip para el común de los mortales, si le duele el pecho, empieza a sudar frío y la persona que lo ve pálido, vuele al hospital porque en teoría se está infartando. Porque claro, el pecho también te puede doler por una neuritis, te puede doler por un reflujo, ¿no es cierto? Cosa que pasa mucho en los obesos que tienen unas hernias diatales grandotas, se regresa el contenido del estómago con el ácido del estómago y duele el pecho, ¿no? Y duele el pecho parecido a un infarto. Pero un dolor de pecho tiene que llevarte al hospital, ¿no es cierto? Un paciente que tenga fiebre, ¿no es cierto? Una fiebre que no tenga una causa, es decir, no es que está gripado, no se siente raro, empieza a sentir fiebre, tiene que ir al hospital. Un paciente que cambia el peso,
sobre todo hacia abajo, empieza, ¿no es cierto?, fuera del tema obesidad. Si empieza a bajar de peso, algo está pasando dentro de tu cuerpo, tienes que ir a buscar un médico, ¿no es cierto? Y así, no sé si qué otra cosa te puedo decir. Como te digo, emergencias pueden ser muchas, ¿no? ¿Cuáles son los factores predictivos de éxito a largo plazo después de la cirugía bariátrica y cómo se puede identificar en la práctica clínica? Predictivos, bueno, dependemos un poco del tipo de paciente y de sus comorbilidades, es decir, de las enfermedades adicionales que esté trayendo o estén relacionadas con su obesidad. Un paciente que cumple con todos los procesos, que va paulatinamente cumpliendo todos los parámetros que exigimos, dieta, controles y demás, generalmente vemos la respuesta alrededor de las 3-4 primeras semanas en pérdida de peso, activación de metabolismo, una pérdida progresiva de peso constante. Paciente que se adhiere a los planes también de ejercicio, pues va a ser una persona que va a tener un mejor resultado futuro. Va a tener un mejor resultado finalmente después del procedimiento y probablemente va a llegar al éxito terapéutico y además a la necesidad que tenía este paciente de operarse. Sin embargo, hay otras personas que tienen una carga mórbida muy amplia y finalmente logramos controlar estas enfermedades. Probablemente ese es el éxito terapéutico que con ellos hemos logrado. Tienen un mejor control de su glucosa, mejor control de su presión arterial, aun cuando su peso no ha llegado a ser el óptimo o el ideal. Sin embargo, están sanos, están saludables y hemos considerado que también es un éxito terapéutico desde ese punto de vista. ¿Cuáles son las expectativas realistas en términos de pérdida de peso y mejora las condiciones de salud después de la cirugía bariátrica? Realista, pues la realidad es que es bueno. La realidad es que esto nos sirve, va a hacer un cambio de vida, van a estar más saludables siempre y cuando cumplan con todas las indicaciones. Sin embargo, desde el punto de vista porcentual, se habla de un éxito y la expectativa de éxito es de un 70% de pérdida del exceso de peso. Es decir, si logró perder hasta el 70% de su exceso de peso, hablamos de que ya se logró llegar a la expectativa, por lo menos estadística a nivel mundial. ¿Cuál es la mejor técnica de anestesia para la cirugía bariátrica? Bueno, como habíamos comentado anteriormente, no existe la mejor técnica anestésica. La mejor técnica anestésica es la que conoce y domina el anestesiólogo, basándose obviamente en establecer un plan después de haber conocido al paciente y saber los riesgos que pueden estar asociados al manejo de medicación anestésica en general. Hemos abordado un poco varios tópicos, creo que interesantes. Siempre nos quedan temas, preguntas pendientes. Podríamos estar toda la tarde. Podríamos estar todo el día hablando de estos temas. Es sumamente interesante. Para quienes intentamos hacer las cosas más o menos metódicas, brindar la mejor opción de salud, precaución, el mejor tipo de tratamiento posible a nuestros pacientes, pues siempre esto nos apasiona y podemos estar habla sobre los temas. Pero concluyendo, creo que es bastante interesante el conocimiento para todas las personas que nos pueden ver, nos pueden escuchar, que los tratamientos, especialmente la cirugía bariátrica, no se trata de un valor, de un costo establecido, de una circunstancia especial o única, sino que es un conjunto de circunstancias alrededor de un tratamiento que empieza con la valoración médica, la valoración clínica, el plan de tratamiento quirúrgico, el plan de tratamiento anestésico, los controles posteriores, una buena infraestructura hospitalaria que nos permita brindar las garantías suficientes, y con todo esto vamos a llegar a un éxito terapéutico y a una seguridad suficiente para nuestros pacientes. Eso creo que es lo que podemos concluir, no solo en la cirugía bariátrica, en todos los procedimientos médicos terapéuticos, pero más aún en esta cirugía bariátrica. Si tenemos todo lo necesario, pues garantizamos el éxito en todo el procedimiento. Hay que recordar que lo barato sale caro muchas veces. Muchas veces, sí, es un clásico, ¿no? Lo barato sale caro. Javier, ¿qué conclusión podrías sacar tú adicionalmente de este conversatorio? La prevención siempre es lo mejor, hablando desde la parte preoperatoria, ¿no es cierto? Si tú previenes y el médico te está solicitando un chequeo preoperatorio, ya desde ahí partes de que estás trabajando con un buen profesional. Y los beneficios que va a tener un paciente después de una cirugía que le permita bajar de pesos a nivel salud son muchos, ¿no? ¿Sí? Va a alargar la vida, va a mejorar la calidad de vida. Como conclusión, la prevención en medicina es lo mejor. Carmita.
tu conclusión. Bueno, mi conclusión es que un paciente bien estudiado previo a su procedimiento quirúrgico, bien compensado antes de entrar a su cirugía, es un paciente que va a ir bien en manos de un anestesiólogo que tenga todas las competencias necesarias y, como había dicho Javier, en un lugar donde se garantice la seguridad del paciente. Las cosas tienen que marchar bien bajo esas condiciones. Bueno, hemos concluido así con parte de este tema y a continuación, para complementar un poco la parte del paciente obeso bariátrico, tenemos la intervención del doctor especialista en ginecología Esteban Chávez, que nos va a hablar de la relación que existe en la patología, en ciertas patologías ginecológicas, con el paciente obeso y sus complicaciones. Continuando con Doctor Podcast, estamos ya con el doctor Esteban Chávez, nuestro ginecólogo obstetra. Vamos a tratar un poco sobre estos temas relacionados entre la paciente, sería en este caso obesa, y esas complicaciones que pueden presentarse o circunstancias que están asociadas con la obesidad. Esteban, cuéntanos un poco de la experiencia que vives tú. Muchas gracias, Juan Carlos, un gusto estar aquí contigo. Bueno, hay varios aspectos, en realidad, desde que las chicas son preadolescentes, adolescentes, hasta en la mujer posmenopáusica, hay una variedad de problemas que pueden ser afectados cuando la mujer tiene sobrepeso u obesidad. Por ejemplo, es muy común encontrar chicas que empiezan con sus ciclos menstruales, con su menarquia, y empiezan con problemas de los ciclos menstruales, ovarios poliquísticos, acné. En mujeres, por ejemplo, en edad fértil, problemas en la obesidad, en la fertilidad, ¿no es cierto?, producto de la obesidad. En mujeres adultas jóvenes, problemas de incontinencia urinaria. Y en mujeres posmenopáusicas, evidentemente, trastornos hormonales. Entonces, si gustas, podemos ir tratando cada fase como para poder que las personas que nos observan puedan entender la importancia de un manejo adecuado, ¿no? Empecemos cronológicamente, como lo pusiste, ¿no es cierto? En las personas, las mujeres jóvenes que tienen este síndrome de ovario poliquístico, correcto, algo que suena mucho siempre en todo lado, ¿no? Y a veces inclusive es subdiagnosticado o mal diagnosticado. Cuéntanos un poco de cómo es el síndrome. Perfecto. Este síndrome tiene síntomas que son muy evidentes, como por ejemplo trastornos en los ciclos menstruales. Puede haber incluso lo que es amenorrea, es decir, ausencia de menstruación. Está ligado con trastornos como el acné, el hirsutismo, que es la aparición de vello en zonas donde normalmente una persona no lo debe tener, y tendencia al aumento del peso. Entonces, esto, más allá de cualquier problema individual, se lo ve como un síndrome, y esto genera muchas alteraciones y generalmente está ligada a la obesidad desde edades muy tempranas, lo cual se ve cada vez más frecuente. Por eso es importante que desde que son preadolescentes tener una guía nutricional para evitar que esto se desarrolle, ya que cuando las edades van avanzando, esto nos puede traer dificultades incluso para el embarazo. En esta edad, algo que es muy común, la obesidad, el hecho de que haya inseguridad psicológica, ¿no?, por las lesiones dermatológicas, por el hecho de tener, por ejemplo, vello en el sobrepeso mismo. Esto nos trae mucho problema de depresión, de angustia, de ansiedad. Por eso es importante que este tema no se lo trate tan a la ligera o pensar que de repente va a pasar con el estirón del crecimiento, sino ya desde edades tempranas ir manejando a nuestras pacientes de manera correcta con un diagnóstico apropiado. Ahora, estas personas, estas pacientes, al ser adolescentes, obviamente no califican mucho para un proceso de cirugía bariátrica, por lo que es importante el manejo nutricional y la actividad física. Correcto. Sin embargo, has visto en el futuro la consecuencia de no manejarlo a tiempo y llegan a un grado de obesidad extremo. Y ahí sí, pues tenemos que intervenir, correcto, participar todo el equipo y solucionar en parte un poco este problema. El otro que es interesante y también es un poco frecuente es el de la infertilidad. ¿Es menos probable que una persona obesa se embarace? Por supuesto. Generalmente las personas obesas tienen lo que es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina tiene una implicación muy, muy importante respecto a la eficiencia en la ovulación. Por ende, la gran mayoría de pacientes obesas tienen aproximadamente un 40% más de probabilidades de tener problemas para gestar de manera normal.
Entonces, es importantísimo en los casos que son todavía manejables clínicamente, intervenir con nutricionistas y luego, posteriormente, si es que ya las complicaciones se dan, evidentemente manejar junto con el cirujano bariátrico para darle una solución a nuestras pacientes, ¿no? Y en el caso de pacientes que se han operado, ¿has visto el resultado? Sí, ahorita recientemente Juan Carlos operó una paciente mía que tengo el agrado de indicarles que después de unos 4 o 5 meses que se operó ella, ha alcanzado su peso ideal y ahorita ya está en una fase de buscar gestación. ¿Por qué? Porque sus ciclos volvieron a ser ovulatorios, se perdió sus problemas, sus comorbilidades como presión alta, tenía menorrea secundaria y ahora estamos en búsqueda de un embarazo saludable. Correcto. Ahora bien, sí, es lo que esperamos, ¿no? Hacemos un procedimiento, controlamos el peso, le facilitamos estas opciones que muchas mujeres tienen y desean de ser madres, pero viene otra circunstancia, el control del peso durante el embarazo. Así es. Recuerdo yo como anécdota cuando era niño, siempre las abuelitas, las mamás decían, no, es que debes comer por 2, debes aumentar de peso. Este mito, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo manejas tú? Pienso que estos mitos es responsabilidad nuestra de los médicos ir prácticamente eliminándolos, ¿no? Porque hay incluso durante el embarazo o en el posparto se manejan las famosas cuarentenas, una nutrición que es a base de pocos alimentos, entonces no es una nutrición saludable. Y muchas veces puede haber una regresión a base de lo que es el esfuerzo de haber hecho una cirugía bariátrica, llegar al éxito y luego esta puede incluso quedar en nada si es que no lo manejamos adecuadamente a largo plazo. Entonces pienso que en mi caso personal, yo con las pacientes soy muy claro en el hecho de que la dieta tiene que ser una dieta normal, no por 2 y obviamente variada, que es lo que recomiendan nuestros colegas nutricionistas. Y en casos necesarios, pues siempre apoyarnos del consejo nutricional para que el aumento sea programado, que sea lo aconsejado de acuerdo a nuestros pacientes, a la identidad de cada paciente. Muy bien, seguimos cronológicamente. Entonces, después, en otra etapa de vida de las pacientes con sobrepeso, encontramos problemas de incontinencia. Correcto. ¿Cómo es esto? ¿Qué molestias les da? Pues básicamente el piso pélvico es muy frágil, tiene una flacidez, poco desarrollo muscular por la inactividad, el sobrepeso, la presión intraabdominal. Entonces nuestras pacientes cursan con eliminación o fuga de orina con un esfuerzo mínimo abdominal. Entonces es muy complicado porque estas pacientes tienen, aparte de la inseguridad, porque no pueden hacer su actividad física normal, salir, saltar, reírse, pierden orina y esto las limita mucho e incluso también nuevamente causa trastornos psicológicos, ¿no es cierto?, por la limitación que tienen. Y el problema también se da que cuando este problema ya se vuelve irreversible, tenemos que someterla también a una reconstrucción quirúrgica, que evidentemente deberíamos tratar de evitar. Entonces es muy importante, como ustedes ven, el hecho de que tenemos que trabajar mucho en la prevención y evidentemente cuando ya el problema se va de las manos, pues contar con el apoyo de un profesional competente que nos pueda orientar para poder manejar de la mejor manera adecuada a nuestras pacientes, ¿no? Y finalmente, en la etapa ya un poco más tardía, ¿qué has encontrado de relación con la persona, la mujer posmenopáusica? En la parte de la menopausia es un problema porque la obesidad ya de por sí causa una cantidad de comorbilidades que nos impiden usar hormonas. ¿Por qué? Porque hay fallo hepático, hígado graso, problemas cardiovasculares, problemas de embolias pulmonares, de embolias de miembros inferiores. Todos estos se vuelven factores de riesgo que limitan el hecho de que nuestras pacientes puedan usar hormonas con mayor tranquilidad y poder revertir de cierta manera los síntomas que tanto las aquejan. Entonces nos vemos muy limitados, por ende lo que hacemos es principalmente eliminar el problema de base que sería la obesidad a través del manejo nutricional o bariátrico y posteriormente darle algún tipo de opción. Y otra cosa que también es importante antes de olvidarme, una etapa muy importante es la anticoncepción, ¿no es cierto? Entonces no hay que recordar que la obesidad ya de por sí es una contraindicación relativa para administrar hormonas.
Y segundo, si una paciente está en un proceso de anticoncepción y ya tiene una cirugía bariátrica, especialmente los bypass, es preferible no usar anticonceptivos por vía oral, sino inyectables, parches, algún otro, porque obviamente puede haber algún tipo de alteración en la absorción del medicamento, ¿no? Entonces siempre hay que tomar en cuenta estos consejos de nuestros pacientes. Muy bien, muchas gracias. Hemos visto que el manejo multidisciplinario del paciente con obesidad va un poco más allá incluso de solo la parte periquirúrgica. Hay muchas otras enfermedades que están relacionadas y que van a solucionarse con el buen manejo del peso, del sobrepeso. Bueno, tenemos preguntas, producción, por favor. ¿Cómo puede afectar la obesidad a mi salud ginecológica y reproductiva? Bueno, un poco recapitulando, pues básicamente nos puede afectar en toda etapa de la vida, ¿no es cierto? Disminuye la capacidad para embarazarse, trastornos hormonales, puede haber amenorrea, que es la ausencia de menstruación, puede haber hipotiroidismo, que es falla del funcionamiento de la glándula tiroides. Algo que también es muy importante y que no hemos topado es el hecho de que cuando una mujer es obesa aumenta también la probabilidad de cáncer de seno, ¿no? Ah, sí. El cáncer de seno es súper, digamos, es el principal cáncer que afecta a la mujer, pero aumenta su incidencia cuando tenemos obesidad. Entonces, evidentemente, los trastornos se dan a todo nivel y de distintas gravedades, ¿no? Por eso es importante controlarla a tiempo. Sí. No es solamente un asunto estético, como Exacto. vemos, es una circunstancia de salud compleja, completa en la persona, en la mujer. ¿Qué cambios en la salud menstrual puedo esperar después de la cirugía bariátrica? Todos favorables, pues evidentemente al disminuir la resistencia a la insulina, la obesidad, el porcentaje de grasa corporal, las hormonas van a empezar a producirse de una mejor manera y, lo más importante, de manera natural. Tanto así que muchas de nuestras pacientes prácticamente dejan de usar algún tipo de fármaco, algún tipo de hormona y vuelven a tener un mejor desempeño de sus hormonas que son sexualmente dependientes. Vuelven a menstruar regularmente, tienen mejor probabilidad de un embarazo espontáneo. Entonces realmente son todos efectos positivos. ¿Cuál es el impacto de la obesidad en la salud mamaria y el riesgo de cáncer de mama? ¿Y cómo puede influir en la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica puede influir en el hecho de quitar el riesgo, porque si es que logramos el objetivo de bajar a un peso acorde, adecuado, pues el porcentaje o el riesgo para cáncer de mama va a disminuir también. Aproximadamente, estadísticamente se habla que un 25% de personas obesas tienen más riesgo de sufrir cáncer de mama que una persona que no lo tenga. Evidentemente, la idea es justamente manejar todos este tipo de factores que a través de la tecnología, la ciencia, el avance de la ciencia lo podemos ahora manejar y contribuir a la salud de nuestros pacientes. ¿Qué precauciones debo tomar en términos anticonceptivos después de la cirugía bariátrica? Lo que comentábamos, primero que si es que es un anticonceptivo de tipo oral, preferible no administrarlo porque puede haber un cambio en la biodisponibilidad del medicamento. Entonces la idea sería tratar de usar medicamentos por otras vías. Puede ser inyectables, puede ser subdérmicos, parches, anillos vaginales, aunque mientras la paciente se mantenga todavía con un sobrepeso importante, lo mejor es no darle hormonas. ¿Para qué? Para tratar de que sus propias glándulas trabajen de manera natural y se vayan adaptando. Para ello podemos optar por métodos de barrera o dispositivos intrauterinos. ¿Cómo puedo obtener un cuidado ginecológico óptimo después de someterme a una cirugía bariátrica? En realidad esa ya es una recomendación general. ¿En qué sentido? Que toda mujer mínimo debería tener un control anual, óptimamente cada 6 meses. Muy bien, nos has aclarado un montón de parámetros importantes recordar sobre la salud femenina. Hay tal vez una pregunta que se me apareció por ahora. Es, normalmente en la persona obesa tiene algunos problemas dermatológicos también. Correcto. Y a nivel genital, ¿también se pueden presentar? Sí, hay problemas serios porque al no funcionar adecuadamente sus hormonas tienden a no lubricar bien, primero en la parte vaginal, y eso genera algo que se llama la vaginitis atrófica, molestias durante la vida sexual, una falta de maduración de las células.
En la parte externa ya vulvar puede haber dermatitis seborreica, muy comúnmente, que no tiene que ver con lesiones o infecciones, sino netamente por cambios directamente en la piel y la proliferación de hongos, porque hay intertrigo, es decir, que la piel por la obesidad se genera mucha humedad y mayor proliferación de lesiones micóticas, y obviamente eso puede afectar mucho a otro tipo de infecciones internas. Se nos estaba olvidando eso también. Correcto. O sea, hay algunas enfermedades más que pueden estar relacionadas. Después de habernos aclarado todos estos puntos, estos temas relacionados a la paciente ginecológica y a la obesidad, queremos darte la oportunidad de una conclusión final y de un mensaje final para nuestro público. Bueno, muchas gracias. La conclusión final es básicamente que una vez que ustedes opten por un tratamiento bariátrico, consulten con Juan Carlos, sepan que van a estar respaldados por un equipo multidisciplinario que va a velar por su salud no solo en el momento de la cirugía, sino a largo plazo, para poder corregir y guiarles de una manera adecuada en cualquier trastorno que ustedes tengan. Pienso que siempre es importante el hecho de que valoren que detrás de un procedimiento no está solo la cirugía, sino toda una serie de factores que van a mejorar su estado general y su calidad de vida. Así que les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Yo tengo mi Instagram es ESChavez. Les invito a que nos sigan en TikTok también como Esteban Ginecólogo, y bienvenidos, siempre serán bien tratados aquí junto en este grupo de médicos. Gracias por acompañarnos, espero que haya sido del agrado de ustedes. Este es Doctor Podcast. Nos vemos en un próximo episodio y no olviden suscribirse y la campanita.